Carolina. Doctora Carolina me acaba de escribir que está en tráfico, entonces se disculpa por no poder darles la bienvenida. Así que en su nombre y en el nombre de todos los docentes que los vamos a acompañar en este diplomado, sean todos bienvenidos. Yo quiero compartir con ustedes una presentación para contarles un poquito de cómo es la metodología del diplomado. Déjenme proyectar la pantalla. ¿Se ve todo bien? Sí, doctora, se ve. Gracias. Pues, este diplomado da inicio el día de ahora y lo vamos a finalizar el día 21 de octubre. El diplomado tiene una modalidad semipresencial. Entonces, dentro de las prácticas clínicas, ustedes deberán tratar de realizar como mínimo 8 tratamientos restauradores. Esos tratamientos pueden ser mínimo 2 obturaciones de resina anteriores, 2 resinas posteriores, un diseño de sonrisa, clareamiento dental, incrustación, coronas, al menos 2 carillas, algún laminado de resina, la reconstrucción de un diente tratado endodonticamente y la elaboración de alguna guarda bucal. Entonces, si ustedes ven acá, hay más de 8 tratamientos. Entonces, no significa que ustedes tengan que hacer todo este listado de tratamientos, sino que son los tratamientos que se incluyen dentro del diplomado. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer 2 obturaciones anteriores, 2 posteriores, 2 carillas, un laminado y una incrustación y ya ustedes han cubierto sus requisitos clínicos. Yo tal vez les aconsejaría que traten de hacer en el diplomado tratamientos que ustedes nunca han hecho o tratamientos que realizan menos en su práctica clínica, porque la idea es que aprovechen este diplomado a ustedes poder intentar nuevas técnicas, nuevos procedimientos que vayan viendo en la teoría, ¿verdad? Luego poderlo llevar a la práctica con nuestro apoyo. Las clases entonces las vamos a mantener de forma virtual los días lunes y martes de 6:30 a 8:10. Las prácticas clínicas serán de forma presencial los días jueves y viernes. Solo, licenciada, perdón, le voy a pedir su apoyo. Parece que han escrito en el chat, pero fíjese que cuando tengo la pantalla compartida no puedo abrir el chat. Entonces, no, para que usted... Ya está el viejo. Ya está aquí. Está aquí. Es que me llega. No sé si hay algún problema Todo con el sonido. Ahorita se escucha bastante bien. ¿Dónde se puede ver la imagen? No se puede ver la imagen. Ahí. Sí. Para permitirme ver. Imagen no se ve. No se ve la imagen, fíjense, no sé en qué estará fallando ahí. Voy a Dice la dejar expresión. Ahí está ya la imagen, ya podemos visualizarla un poco, pero no mucho. Vamos a ver, ahí está, ya la vemos ahorita, sí. Ok, sí, ya estamos viéndola. Ve, déjala ahí. Ella se va a conectar otra vez. Ve, que podemos entrar rápido. Bueno, quizás solo les voy a pedir que pongan en silencio los micrófonos y si hay alguna dificultad ya ustedes los pueden abrir para poder informarme cualquier cosa que esté fallando.
Entonces les explicaba que las prácticas clínicas las vamos a mantener de forma presencial los días jueves y viernes de 1 de la tarde a 3:30. Luego, al menos al inicio del laboratorio, después de las prácticas clínicas, habrán prácticas de laboratorio, que serán siempre Ya, ya. jueves y viernes de 3:30 a 6 de la tarde. De 3:30 a 6 de la tarde. Ya estamos en sábado. Licenciada, no sé si podría apoyarme en silenciar los micrófonos. Que yo- Sí, ahorita, doctora. Bueno, en cuanto a la evaluación, durante estos meses vamos a tener 3 evaluaciones teóricas cada cierto tiempo, ¿verdad? Yo en el campus le voy a subir las fechas de las evaluaciones y en cada evaluación ustedes van a encontrar en el campus el temario. Entonces sí les voy a pedir que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Por entrar en el campus, porque ahí van a encontrar ustedes toda la información. Y de todas formas, quizás también en el chat se la voy a compartir por si tienen algún problema para entrar en el campus de la universidad, campus virtual. Prácticas, entonces, esas evaluaciones teóricas, cada una va a tener una ponderación del 15% de su nota final del diplomado. Las prácticas de laboratorio, 25%, y las prácticas clínicas, el otro 25%. Entonces, hay un 5% restante que va a ser una evaluación socioafectiva. Bueno, yo estaba pensando que las evaluaciones teóricas las podríamos tener los días sábados. Estas evaluaciones no son presenciales, sino que son modalidad virtual. En el campus estará cargada la evaluación y ustedes el día sábado a las 7 de la noche se conectan, tienen 40 minutos para terminar su evaluación. Son 20 preguntas por evaluación, ¿verdad? Ustedes se conectan a las 7, terminan su evaluación y al final ahí les aparece su nota. Si alguien tiene algún problema con conectarse los días sábados para hacer la evaluación, ya me van contando, ¿verdad? Esto tampoco no es algo que no se pueda modificar. El diplomado es diferente a cuando nosotros estamos estudiando en pregrado, donde todo está ya preestablecido. Si hay alguna dificultad, si ustedes quieren cambiar alguna fecha, pues nada más me lo hacen ver y lo podemos solucionar. Bueno, para las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas, yo quizás les voy a pedir que traten de llevar su instrumental completo para que puedan hacer las prácticas bien, ¿verdad? Y que el instrumental esté en buen estado, para que también no pierdan el tiempo tratando de solucionar o de arreglar algo. Y por favor, utilizar todas las medidas de bioseguridad, tanto en la clínica como en el laboratorio. Pues aunque ya somos odontólogos graduados y tal vez en la clínica hemos dejado de utilizar algunas cosas, como por ejemplo no en todas las clínicas se utilizan gabachones, pero ustedes están dentro de una institución académica, ¿verdad? Entonces, en la universidad, sí, como parte del reglamento de las clínicas, está el utilizar gabachones, gorro, mascarilla, guantes. Entonces vamos a tratar de respetar esas medidas de bioseguridad para nuestra protección, porque estamos en contacto con muchos más pacientes que en nuestra práctica privada, como también para la protección del personal que nos apoya en estas áreas.
Al finalizar los turnos clínicos, hay un área ahí en posgrado que está destinada para el lavado y la desinfección del instrumento. Vamos a tener el apoyo de algunos asistentes, pero no hay un asistente por doctor, ¿verdad? Si ustedes quieren llevar a los asistentes de sus clínicas, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque muchas veces también ya estamos acostumbrados a trabajar con nuestros asistentes conocen muy bien nuestro protocolo de trabajo, entonces si a ustedes se les facilita, lo pueden hacer. Y si no, también tenemos el apoyo de algunos asistentes, sobre todo para que no tengan que levantarse, ir a pedir instrumental del arsenal, sino que ya les piden a los asistentes y ellos se acercan. O si necesitan ayuda en algún procedimiento, también ellos pueden estar ahí con ustedes. Pero el instrumental creo que sí, cada uno de ustedes se va a encargar de lavarlo y desinfectarlo. Secan bien ese instrumental y lo meten en bolsas para esterilizar. A esas bolsas le vamos a colocar el nombre y el diplomado que están cursando, porque al mismo tiempo hay otros diplomados y también están las especialidades. Entonces, para no confundir las bolsas, le escriben el nombre del diplomado y se lo entregan a los asistentes. Ellos son los que se van a encargar de esterilizar su instrumental. Y al iniciar el turno clínico del siguiente día, ustedes llegan al arsenal a pedir sus bolsas ya esterilizadas. Si no quieren ustedes esterilizar dentro de la universidad, sí les voy a pedir que lleven el instrumental estéril. Cuando me refiero al instrumental estéril, yo les estoy pidiendo que lo lleven en bolsas estériles. Porque, como les decía, estamos dentro de una universidad y tenemos que respetar los protocolos clínicos de la universidad. Entonces, sí, necesitamos nosotros asegurar que ese instrumental está esterilizado y la única forma es llevarlos debidamente empacados en las bolsas. Si los esterilizan en sus autoclaves, solamente les voy a pedir que lo lleven en las bolsas. En las bolsas donde ya ahí se indique que el instrumental está estéril. Bueno, creo que eso era lo que yo les quería compartir y las indicaciones pues, muy básicas de la metodología del diplomado. Ya cuando estemos dentro de las clínicas, ya pues yo les voy a ir explicando un poquito mejor a dónde se encuentra cada área, lo vamos a ubicar. No sé si ya todos fueron, no sé si ya todos fueron, si ya todos fueron a la universidad, si ya se ubican más o menos cómo es. La facultad está en el tercer edificio de la universidad. Hay parqueos enfrente y atrás del edificio. Pueden ustedes utilizar cualquiera de sus parqueos, ¿verdad? Y el área clínica de posgrado está en el tercer nivel y en el cuarto nivel están los laboratorios que vamos a utilizar. En algunas prácticas vamos a utilizar esos laboratorios, en otras vamos a estar dentro de la clínica y algunas se van a realizar en aulas. Pero eso en cada laboratorio les vamos a dar la indicación de cuál es el aula y cuál es el laboratorio que se nos ha asignado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto a los materiales. Sí, hay algunos materiales que ustedes van a llevar, sobre todo en las prácticas de laboratorio. Entonces también yo en el campus les voy a cargar el instrumental que van a necesitar en cada práctica de laboratorio. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Una pregunta hasta el momento? Hola, buenas noches. Yo tengo una duda, doctora.
Con respecto al material, ¿van a subir una lista completa o por laboratorio? O sea, cada semana, o la van a subir, o sea, lo van a subir todo. Es una lista en donde ya, una lista completa, digamos, pero lo que yo hago es dividir el instrumental por laboratorio, pero en el listado van a aparecer el listado de todos los laboratorios. Ok, gracias. Pueda que varíe en algún momento, ¿verdad? Porque con la experiencia que uno va teniendo en los diferentes diplomados, algunos doctores modifican la metodología del laboratorio y de repente necesitan que lleven algún otro instrumental. Pero yo voy a tratar de informarles esto con tiempo para que ustedes puedan conseguir todo el material y todo el instrumental que van a necesitar en los laboratorios. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, otra cosa es que yo soy encargada de la parte académica del diplomado y doctora Carolina García está encargada de la parte administrativa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte académica, notas, clases, laboratorios, se pueden acercar a mí. Y todo lo que es administrativo, aranceles, pagos, todo eso es con doctora Carolina, para que también sepan a quién acudir por cualquier duda que tengan. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría que se presentaran para conocer un poco quiénes van a estar participando en este diplomado y también como para tener una idea, ¿verdad? De cómo tienen que ir dirigidas las clases que se impartan en el diplomado. Eh, no sé quién quiere empezar. Creo que aquí doctora Carolina me envió un listado. Si quieren, lo voy a mencionar por el listado y a ustedes se van presentando. Verónica Baires. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, se trabó. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, sí, la escuchamos. Ah, ok.
Buenas tardes. Al parecer, doctora Mónica se desconectó, pero ya por problemas técnicos, pero ya se va a conectar, así que hacemos una pequeña esperita. Hola, perdón que me sacó acá, pero ya estoy de nuevo. Perdón, doctora, que la dejé a medias y ya no escuché su presentación. No sé si podría repetirla. Doctora Verónica. Hola, hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, sí, doctora, yo no sé si es por problemas de red, pero le sigo escuchando como cortado. No sé si me podría repetir, por favor, la pregunta. Solo le había pedido que si se pueden presentar, contarnos un poquito de su nombre, a qué se dedican, cuánto tiempo tienen de haberse graduado. Ah, ok, perfecto. Mucho gusto. Yo soy Verónica Baires. Me gradué de la Universidad del Salvador en el 2024. Actualmente estoy laborando en clínica particular. Tengo mi propia clínica y estoy como odontóloga interina en el Seguro Social también. Bien, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Doctora María Teresa Corné. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Teresa. ¿Me escucha? Sí. Me gradué de la Universidad Evangélica en el 2020. Trabajo en clínica dental propia en San Vicente. Mucho gusto. Bienvenida, doctora. Gracias. Natalie Hernández. Doctora Natalie, no sé si podría presentarse. Buenas noches. Perdón, tenía problemas con el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Natalie Yulis Hernández Rivas. Yo me gradué de la Universidad del Salvador en el año 2024 y actualmente estoy laborando en práctica privada en San Salvador. Gracias. Bienvenida, doctora. Doctor Walter Méndez. En realidad sí está el doctor. Doctora Rosario Méndez. Hola, buenas noches, mucho gusto a todos. Mi nombre es Rosario María Méndez Olivares. Yo salí de la Universidad Evangélica, me gradué en el año 2025 y actualmente pues estoy laborando en una clínica privada. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctor Juan José Miranda.
Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Miranda. Sí, me gradué de la Universidad Nueva San Salvador en 1999. De ahí realicé un diplomado de endodoncia en el 2004 en la Evangélica con el doctor Henry Herrera. Pues desde entonces solo realizo endodoncias, por lo que en estos momentos quiero actualizarme en los tratamientos, en otros tratamientos ya Perfecto, de la doctor. práctica. Muy bien, bienvenido. Gracias. Doctora Kaylin Pastrana. No sé si- Doctora Iris Romero. Buenas noches, mi nombre es Iris Romero, me gradué en el año 2024 de la Universidad de El Salvador y actualmente laboro en clínica privada. Bienvenida, doctora. Doctora Blanca Sánchez. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Blanca Rosa Sánchez Navarro. Yo me gradué de la Universidad del Salvador en el año 2017 y será un gusto para mí pues poder estar compartiendo con ustedes. Nada más, doctor, hacerle una observación. Yo no he podido escuchar todas las indicaciones que usted ha estado dando. Quizás de volumen de voz escucha un 2% quizás, y no sé si es problema de mi computadora o es problema técnico del área. Gracias, doctora. No sé los demás cómo escuchan el sonido. Se escucha un poco bajo el volumen. Déjenme ver si lo puedo aumentar acá en la computadora. Y por último, doctor Mauricio Santín. Buenas noches, Mauricio Santín, graduado de la Universidad de El Salvador en el 2005 y por ahí en el 2024 hice un diplomado también en endodoncia en la Universidad Evangélica y también va a ser un gusto compartir todo este tiempo con ustedes. Bueno, bienvenido. Pues me alegra mucho saber que tenemos doctores de las diferentes universidades. Sean todos bienvenidos y espero que el diplomado pues vaya llenando sus expectativas y sobre todo que aprendan mucho. Este diplomado incluye nuevos temas, ¿verdad? Tenemos también nuevos docentes compartiendo con ustedes y todos están muy ilusionados por conocerlos y poder ayudarles en su actualización en el área. Poco a poco los van a ir conociendo, ¿verdad? Se los vamos a ir presentando. Con algunos solo van a tener prácticas de laboratorio, otros los vamos a estar acompañando también en la clínica, pero siéntanse en la libertad de poder acercarse a cualquiera de nosotros. Mm, bueno, entonces veo que aquí está doctora Carolina. No sé si quiere dar alguna indicación, doctora. Hola, buenas noches. Buenas ¿Me noches, doctora. escuchan? Sí, bienvenida. Hola, gracias, doctora Mónica. Bueno, pues sí, darles la bienvenida. Estamos muy contentos. Me presento, voy a presentarme. Yo soy la doctora Carolina García y soy la coordinadora de la Escuela de Posgrados. Pues para nosotros también es un gusto, una emoción poderlos recibir en este diplomado, ¿verdad? Esperamos poder cumplir con sus expectativas y que puedan aprender mucho, ¿verdad? En esta área, lo que es la rehabilitación oral y la operatoria. Así que pues yo estoy todavía en tráfico, solamente quería darles unas palabras de bienvenida, ¿verdad? Y esperamos pues podernos ver muy pronto en la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctora.
Bueno, entonces, ¿tendrán alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran aclarar en cuanto a la metodología del diplomado antes de dar inicio con nuestra primera clase? Doctora, Dígame. con respecto a la práctica clínica, desde el primer día que tengamos práctica clínica hay que llevar nuestro paciente. Fíjense que la universidad trata de mantener un banco de pacientes. Sin embargo, ustedes saben que no siempre llegan todos. Entonces, si ustedes tienen algún paciente a quien puedan trabajarle, lo pueden llevar. La idea es que en la primera práctica ustedes realicen diagnósticos. Así ustedes se dan cuenta de la necesidad de cada paciente y si en un paciente ustedes cubren todos los requisitos o si van a necesitar trabajar con varios pacientes. También hablábamos con doctor Ludin que quisiéramos que en esa primera práctica también ustedes escanearan al paciente con el que van a trabajar. Entonces, el laboratorio de escaneo está programado para ese día, para que también ustedes tengan ya esa base de la impresión digital de sus pacientes. Entonces, sí, desde la primera práctica, ustedes van a trabajar con pacientes, únicamente que ese día solo van a realizar diagnósticos. Y ya a partir del siguiente día o de la siguiente sesión, ya empezamos con tratamiento. Gracias, doctora. Y bien. Bueno, si hay algún problema con el audio o la imagen, me avisan porque acá está lloviendo todavía más fuerte, entonces, para que no vamos a tener ningún problema. Bueno, voy a compartirles ahorita la pantalla para dar inicio a la primera clase. Solo déjenme abrirla por acá. ¿Se ve bien la imagen? Sí, doctora. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Mónica Jiménez. Yo soy graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, tanto como doctora en cirugía dental, como también exalumna de este diplomado. Solo que cuando yo lo estudié eran dos diplomados diferentes, uno en operatoria dental y otro en rehabilitación oral. Ahora están unidos los dos. Trabajo en la práctica privada y también soy docente del área de pregrado y posgrado en la Universidad Evangélica. Mi especialidad es en rehabilitación oral y la estudié en la Universidad de Valparaíso en Chile. Así que cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y pues de verdad es un placer poder estar acompañándolos en este diplomado. La primera clase que vamos a tener trata sobre parámetros estéticos en rehabilitación oral. El objetivo de esta clase es comprender los parámetros que determinan el diagnóstico en una rehabilitación oral. Y como segundo objetivo, determinar los parámetros estéticos que utilizamos para realizar una rehabilitación oral. Cuando imparto esta clase, siempre mi mayor preocupación es que nos detengamos en esta parte de la estética, ¿verdad?
porque si bien es una parte importante, ya que estamos trabajando muchas veces el sector anterior, pues no es lo principal, ¿verdad? En una rehabilitación oral, el diagnóstico no nada más incluye el área estética, sino que mucho más contenido, muchas más áreas que muchas veces por tiempo, por protocolos, lo podemos dejar olvidado. Entonces, en la primera parte de la clase vamos a tratar de dar un resumen de todos los aspectos que incluyen este diagnóstico completo en rehabilitación oral y al final nos vamos a detener en los parámetros estéticos. Bueno, hay un artículo del doctor Frank Spear en donde él menciona estas palabras y dice que la planificación de un tratamiento tradicional, esas planificaciones que nosotros aprendimos en pregrado, se enfocaban más bien a la estructura y la biología. Pero cuando nosotros estamos tratando pacientes complejos, no, en realidad nos podemos perder en cuanto a la estructura y la biología, a menos que primero conozcamos a dónde tienen que estar los dientes. Y eso se hace a través de la estética y de la función, dice el doctor. Entonces, ven que estética siempre va de la mano con función. Y en cuanto a las dos, pues yo siempre prefiero la función. Y solo de esa forma, ¿no? Uniendo estética y función, pues vamos a poder hacer un buen análisis de las estructuras y cumplir con esa parte de la biología que necesitan las rehabilitaciones. Ustedes ven en la fotografía de fondo que he puesto acá en esta imagen. Acá hay un paciente que tiene compromiso del área anterior, ¿verdad? Y que los incisivos centrales superiores están totalmente perdidos. En estos casos, nosotros podemos tener esa gran duda, ¿verdad? De a dónde iban estos dientes, cuál es el tamaño de estos dientes, cómo yo recupero la guía anterior de este paciente. Entonces, si nosotros hacemos una adecuada secuencia de diagnóstico, todas estas dudas se van resolviendo antes de nosotros empezar a hacer preparaciones, a hacer extracciones, cosa que si de una sola vez, en la primera cita empezamos con todo esto, podemos llegar a cometer errores o a dejar de ver cosas, ¿verdad?, que eran importantes para el éxito de la rehabilitación. Entonces acá hay una comparación que se hace en este artículo sobre la planificación tradicional de tratamiento y la planificación avanzada de tratamiento que propone el doctor Spear. En una planificación tradicional de tratamiento, la planeación se basa en los síntomas. Nosotros tratamos de resolver el dolor, de resolver la inflamación, de resolver la caries, la fractura, pero el enfoque está en un solo diente, ¿verdad? En el diente que el paciente viene a consultar o en el diente que yo veo que tiene caries. Entonces, estas reparaciones así son reparaciones a corto plazo. Podemos resolver el problema de caries del paciente, pero en 6 meses, un año, el paciente puede regresar con más caries. Luego, entonces, de esta forma, la toma de decisiones, perdón, acá esta debería de ser una S, no sé, acá falló el corrector. En la toma, se vuelve una toma de decisiones reactiva, ¿verdad? Yo veo el problema y voy puntualmente a resolver ese problema.
y es un tratamiento, ir al tratamiento que pensado como inmediatamente, ¿verdad? En esa cita, en el problema que el paciente me dice o que yo veo. En cambio, en una planificación avanzada de tratamiento, la idea es hacer un diagnóstico sistemático, ¿ya? Un diagnóstico que me cubra todas esas áreas que incluyen la función, la estética, la biología y el análisis de las estructuras. De esta forma, la evaluación es de todo el sistema completo, o sea, todo el sistema estomatognático, no nada más de un diente. La planeación entonces es a largo plazo, porque yo trato de resolver realmente la enfermedad del paciente o la raíz del problema del paciente, ¿ya? Y no nada más cosas puntuales que podrían verse como un tratamiento a medias, digamos, porque yo no logro resolver toda la situación que está complicando la salud bucal de ese paciente. Entonces el tratamiento se vuelve proactivo, ¿ya? Porque es un proceso estructurado en donde yo he llevado un orden en el diagnóstico, en el análisis y en la secuencia de tratamiento. Entonces, de esta forma, la planeación se basa en el diagnóstico y no en lo que yo veo en ese momento, ¿ya? O en el problema que el paciente me está refiriendo. Ahora, esto no significa que yo no voy a resolver lo que el paciente me dice, ¿verdad? Porque el paciente ha llegado por un dolor, por una inflamación, pero la idea es hacer un diagnóstico completo para poder explicarle al paciente por qué llegó hasta esa situación de dolor o inflamación y de esta forma el paciente también se va más satisfecho, ¿verdad? Porque entiende, comprende por qué es necesario tratar todo el problema, ¿verdad? La raíz del problema y que esto le va a llevar a mejorar su condición de salud bucal. La planificación avanzada de tratamiento entonces pretende no solo reparar lo fracturado, sino comprender cuál fue el motivo de esa fractura y diseñar un plan para evitar nuevas fracturas, ¿ya? O nuevas lesiones cariosas o nuevas situaciones de dolor. Em, entonces, lo que se plantea es un plan de tratamiento generado facialmente. Y aquí es donde vienen todo lo de los parámetros en estética. Cuando nosotros hacemos un plan de tratamiento generado facialmente, nosotros eliminamos todo aquello que no vemos, todo aquello que si nos centramos en un dolor, en una inflamación, en un solo diente, no logramos ver. Cuando aprendemos o incluimos dentro de nuestro protocolo este plan de tratamiento generado facialmente, diagnosticamos con más confianza, porque sabemos que estamos viendo más allá. Hay también como más confianza para realizar casos más complicados, como el que vieron en la primera imagen, ¿verdad? Cuando uno no tiene referencia de dientes anteriores, cuando no tiene ni idea, ¿verdad? Del tamaño, de la posición en donde estaban esos dientes, pues sí da como miedo, ¿verdad? Pero al hacerlo de esta forma sistematizada, tenemos más confianza, ¿verdad? Al realizar estos casos que son más complicados. Se reducen las reparaciones de los tratamientos que hacemos o las complicaciones que se pueden generar durante o después del tratamiento. Se aumenta la aceptación de casos porque el paciente entiende, ¿verdad? Por qué le estamos proponiendo este plan, por qué le pasó esta situación y cómo puede hacer para evitar que se repita y tener un mejor pronóstico a largo plazo. Y todo se basa en esas conversaciones que tenemos con el paciente. Si sabemos, si sabemos darnos a entender, si sabemos presentarle al problema su situación, el paciente logra comprender mejor, ¿verdad? Y aceptar lo que nosotros le estamos proponiendo.
Entonces, esta planificación avanzada de tratamiento consta de diferentes pasos que incluyen el examen y la planificación del tratamiento. Entonces, dentro de esta planificación avanzada, lo primero que nosotros debemos de examinar son las vías aéreas. Evaluar cómo es la respiración de ese paciente y tener una proyección de qué se tiene que resolver a este nivel y cómo o si nosotros en nuestras restauraciones lo podemos resolver. O si es necesario derivar, ¿verdad? Al paciente pues a otra área de la especialidad médica. Luego viene todo el concepto de estética, el análisis facial para la posición de los dientes. Ya no vemos el diente aislado dentro de la boca, sino que el diente como parte de un conjunto de dientes y de un sistema que no es estático, sino que es dinámico. Ese diente tiene que actuar y tiene que soportar fuerzas de diferente magnitud en diferente dirección. Luego la función. Ahí evaluamos la articulación temporomandibular y los músculos. Ambos van a tener consecuencias, digamos, dentro de los dientes. Los van a dirigir, van a hacer que soporten diferentes fuerzas, diferentes movimientos. Luego tenemos la estructura en donde ya se evalúa la condición de los dientes y de las restauraciones existentes y la biología, ¿verdad? No olvidar que ese diente tiene un ligamento periodontal, un periodonto, un tejido de soporte, de sostén dentro de una estructura ósea. Y que todas esas fuerzas no van a quedar ahí en el diente, sino que van a ser transmitidas, ¿verdad? A un tejido de soporte y un tejido de sostén. Y si esas fuerzas no son las correctas, las consecuencias no nada más van a estar a nivel de los dientes, sino de todo ese tejido de sostén. Bueno, entonces, para tener una idea de qué es lo que nosotros tenemos que analizar en cada una de estas áreas, vamos a empezar con la vía aérea. Cuando hay un compromiso en la función, entonces, de la vía aérea, ¿verdad? Se ve afectada la oclusión del paciente, hay patrones de desgaste que son diferentes y la estabilidad de ese sistema a largo plazo. Entonces, en la evaluación de las vías aéreas, tenemos que fijarnos si estamos ante un paciente que sea respirador oral o que tenga algún tipo de obstrucción nasal, porque este paciente va a presentar problemas diferentes, ¿verdad? Ya no nada más a nivel dental, sino que también a nivel gingival. Hay más inflamación, ¿verdad? En los tejidos, inflamación que sabemos que puede llevar a una pérdida ósea. La posición de los dientes también cambia, ¿verdad? Porque este paciente posiciona la lengua, ¿verdad? En una forma que no es fisiológica, ¿verdad? Y causa fuerzas que los dientes no están diseñados para soportar. Si el paciente tiene desórdenes respiratorios al dormir, ¿verdad? Pues esto que les mencionaba, cómo es la posición de la lengua y si esa posición es la que causa la restricción en las vías aéreas. Los signos de una afección en la vía aérea se van a notar por desgastes, por condiciones de bruxismo o por fallos en las restauraciones. Entonces ven que es importante no olvidar esta parte. La planificación estética va a determinar la posición ideal de los dientes, pero basado en puntos de referencia faciales.
que son los que van a guiar nuestro tratamiento restaurador. Entonces, como les explicaba, los dientes no están aislados en la boca, sino que son parte de un todo. Y el análisis se tiene que hacer teniendo en cuenta todas las estructuras que los rodean, no solo internamente en la boca, sino que también externamente como parte de un rostro. Entonces, en esta evaluación se analiza la posición del diente respecto al rostro, la posición gingival y el arco de la sonrisa, mm, porque ya vamos a ver, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de sonrisa y así el tejido gingival va a tener mayor o menor influencia en esta sonrisa. El soporte de la armonía facial en las restauraciones. Si algunos de estos parámetros estéticos no se cumplen, el rostro pierde su armonía y la sonrisa, ¿verdad? Ya no cumple esos parámetros de estética. Luego también es importante evaluar la estabilidad funcional y oclusal que nosotros tenemos que lograr con las restauraciones, porque la función va a determinar la duración de nuestro tratamiento. Si nosotros dejamos dientes que no estén cumpliendo con su función, dientes que tengan contacto cuspidio en movimientos de lateralidad, pues por supuesto que esos dientes son más propensos a fractura y la duración de ese tratamiento no va a ser el que nosotros ni el paciente espera. En la planificación del tratamiento, la función evalúa cómo los dientes y los músculos trabajan en conjunto para poder soportar esas cargas y mantener la estabilidad a largo plazo. Entonces, en la evaluación de la estabilidad funcional y de la oclusión, tenemos que tener en cuenta la estabilidad articular, cómo está la articulación temporomandibular de ese paciente, si hay algún trastorno temporomandibular, las relaciones oclusales, hablábamos que no nada más estáticas, ¿verdad? Ese chequeo oclusal después de una restauración en máxima intercuspidación, sino que también en movimientos de lateralidad, ¿verdad? Porque el paciente tiene un ciclo masticatorio en donde la mandíbula no nada más abre y cierra, sino que también tiene movimientos en expulsiones, ¿verdad? En movimientos excéntricos. La actividad muscular, ¿verdad? Si hay algún músculo que presente hipertonicidad, que esté provocando mayor carga funcional en algún diente o en algunos dientes. Presencia de parafunciones también que puedan estar provocando direcciones de fuerzas que los dientes no están diseñados para soportar. Entonces, empezar un tratamiento sin haber confirmado antes esta estabilidad funcional y oclusal es un riesgo de fracaso en la rehabilitación que nosotros realicemos. Luego, podemos diagnosticar las estructuras y la articulación temporomandibular. Esta determina si los dientes y las restauraciones pueden soportar el resultado que nosotros hemos planificado sin presentar algún tipo de fallo. Entonces, en este diagnóstico se evalúa la estructura dental remanente. ¿Cuál es el grosor de esas cúspides remanentes? ¿Cuánto es el ancho del istmo en esas preparaciones? Y dependiendo de todo esto, así está dirigido el tipo de restauración que nosotros vamos a colocar en boca. Esto, perdón, esto lo van a ver un poco más en detalle, ¿verdad? En otras clases, en donde se les va a hablar sobre incrustaciones. También hay muchas clases sobre biomimética.
y también en esas clases se comprende mejor, ¿verdad?, cómo la estructura remanente va a dirigir la rehabilitación. El riesgo de fractura que pueda tener una cúspide o el diente y la condición de las restauraciones existentes. Si el fundamento que nosotros tenemos, el fundamento estructural de estos dientes es débil, entonces el resultado va a ser limitado. Si hay una cúspide debilitada y nosotros no planificamos bien el tipo de restauración, por ejemplo, indicamos una resina compuesta, en realidad la cúspide no va a soportar la fuerza, ¿verdad? Cuando esto se pudo haber solucionado mejor con un overlay y así alargar, ¿verdad?, la vida del diente y proteger la estructura remanente. Ningún material, ninguna técnica puede reparar, ¿verdad? Quienes tenemos que decidirlo, pues somos nosotros con el conocimiento que tenemos. Pero la estructura, ¿verdad?, siempre está relacionada con la articulación, porque decíamos que este diente va a soportar fuerzas en diferentes direcciones. Las fuerzas durante movimientos mandibulares que están dirigidos por la articulación temporomandibular. Bueno, entonces en una rehabilitación nosotros tenemos que recordar que no solo estamos restaurando, sino que estamos trabajando en un sistema que comprende musculatura, que comprende tejido nervioso, en donde también hay carga muscular, en donde hay movimientos de una articulación y una articulación que es compleja, a que se mueve de diferente forma durante los movimientos excéntricos, por ejemplo. Entonces, en este punto, la planificación avanzada se distingue de una odontología básica, porque ya no nos detenemos a ver la caries, a ver la fractura, a ver la endodoncia, sino que ya vemos todo como parte de un conjunto, ¿verdad?, como parte de un sistema que debe de ser analizado en su totalidad. En cuanto a a la biología, esta incluye la salud del tejido periodontal, la salud del tejido óseo de sostén y factores sistémicos que van a influir en el éxito a largo plazo de esas restauraciones. Entonces, en la biología nosotros necesitamos evaluar la condición periodontal del paciente, el nivel óseo de ese paciente, porque también esto va a influir en la estética del paciente, la estabilidad gingival y el riesgo de caries que ese paciente presente. Ya que esto van a hablar un poco más en la clase del día de mañana. El diagnóstico periodontal entonces es fundamental para la estabilidad biológica. Si tenemos un tejido gingival inflamado, si tenemos reabsorción ósea, la estabilidad de ese tejido de sostén no va a cumplir con esa necesidad estética que tenga la restauración. Podemos colocar una carilla, podemos colocar una corona, pero si no hay estabilidad biológica, puede haber recesión gingival, ¿verdad? Podemos afectar aún más el nivel óseo o indicar tratamientos que no son los adecuados, como alargamientos de coronas, ¿verdad? Cuando ya hay mucha pérdida ósea y la raíz no va a soportar, ¿verdad?, el procedimiento. Entonces se requiere una comprensión clara de la severidad que tenga de la enfermedad y cómo es el progreso de esa enfermedad periodontal o a nivel del tejido óseo, para nosotros poder proyectar, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con la restauración o cómo con la restauración
podemos ayudar a detener el progreso de la enfermedad, ¿verdad? Tratando antes de estabilizar esta condición biológica y posteriormente ya en un tejido estabilizado, nosotros diseñar una rehabilitación. Entonces, teniendo en la mente, ¿verdad?, que en un diagnóstico nosotros tenemos que cumplir todos estos campos, ya ahora vamos a entrar más de lleno en los parámetros estéticos. Porque ya no nos vamos a limitar a ver a un paciente únicamente desde el punto de vista estético, ya que aquella carilla, aquella corona, esa incrustación se vea bonita, sino que también vamos a detenernos en pensar cómo ésta va a reaccionar ante los movimientos funcionales del paciente. Cómo esta va a la necesidad, ¿verdad?, que hay periodontalmente, gingivalmente, antes de nosotros proponer un tratamiento restaurador. En cuanto a los parámetros estéticos, la palabra parámetros, ¿verdad?, nos indica que hay un límite. Son límites que nosotros tenemos que respetar. Y por lo tanto, no significa que todo esté como encuadrado y tenga que encajar perfectamente en un paciente, ¿verdad? Que los datos que yo le dé los tenga que cumplir todo paciente, sino que yo les voy a dar rangos en donde que se consideran estéticos, ¿verdad? Y que son los que tenemos que buscar en las rehabilitaciones. Pero siempre considerar, y al final creo que esa es la conclusión de la clase, ¿verdad?, que también hay que considerar la individualidad de cada paciente, a que muchas veces en un paciente algo que esté fuera de los parámetros en realidad puede ser simétrico y pues no hay necesidad como de nosotros intentar corregirlo, ¿verdad?, porque en realidad no está causando ningún problema, sino que es parte de la individualidad del paciente. En los parámetros estéticos, lo primero que nosotros vamos a hacer es un análisis facial. Ya decíamos que el diente está en conjunto con otros dientes y con otras estructuras faciales. Entonces, en este análisis facial nosotros trazamos líneas horizontales y líneas verticales. Estas, ¿verdad?, van a permitir relacionar las estructuras del rostro con la posición y el tamaño de los dientes. Estas líneas horizontales, digamos, la principal de ellas es la línea bipupilar, esa línea imaginaria que trazamos cruzando las pupilas de los ojos del paciente. Hay otras líneas horizontales, ¿verdad?, como la línea interciliar, la que va entre las cejas, la línea subnasal, la línea comisural. Pero cuando nosotros analizamos el plano de oclusión, plano incisal, la principal referencia va a ser la línea bipupilar. O sea, ese plano oclusal debe de estar paralelo a esta línea bipupilar. Entonces, plano incisal, plano oclusal, también la simetría del tejido gingival tiene que estar todo paralelo, ¿verdad? Y ese paralelismo lo vamos a ver en relación a ese eje bipupilar. Ahora, en algunos pacientes pueda que ese eje bipupilar no coincida con el plano de oclusión. Y algunas veces, ¿verdad?, puede ese eje bipupilar no ser totalmente horizontal, pero en el plano de oclusión lo podemos respetar porque están paralelos.
Entonces, estéticamente no se va a ver tan afectado. Entonces, si no coincide el paralelismo entre ellos, sí es importante determinar cuál va a ser el plano que nosotros vamos a utilizar en nuestra rehabilitación. Pero si no están totalmente horizontales, pero están paralelos, sí lo podríamos utilizar como referencia, porque sí está dentro de los parámetros estéticos. Entonces, vean acá, ¿verdad? Cómo el plano oclusal de esta paciente estaba totalmente inclinado y no cumplía ese paralelismo con el eje bipupilar. Entonces, en esta paciente sí había que corregir este plano de oclusión y nuestra referencia es ese eje bipupilar, ¿verdad? Esa línea interpupilar, porque ella sí estaba totalmente horizontal. Ahora, las líneas verticales son principalmente la línea media, a establecer la línea media del rostro. Y esta línea media va a estar perpendicular a esa línea bipupilar. Ahora, en algunos pacientes, ¿verdad? Esta línea media puede estar desviada. En esos casos, lo más dominante va a ser la línea media incisal. Esta que nosotros vemos acá, ¿verdad? Esta va a ser la que tenga predominio. Y bueno, aquí les coloco el caso de la línea media desviada, que es más famosa, que es la de Tom Cruise. Ustedes lo ven en las películas y uno en realidad pues no se percata de la desviación que tiene de la línea media incisal, ¿no? Porque hay un límite de 4 milímetros en esta desviación de la línea media incisal con la línea media facial, en donde todavía se considera un parámetro estético. Entonces, si el paciente tiene desviada la línea media facial, lo que va a ser más notorio va a ser una desviación en la línea media incisal. Ven que acá esta línea, esta desviación de la línea media incisal no es notoria, ¿verdad? Porque la línea media facial no está desviada. Y se cumple ese mínimo de 4 milímetros de desviación. Pero si en este rostro lo que estuviera desviado fuera la línea media incisal, sí, la estética se ve más afectada que ver una desviación de este tipo. Luego, otras líneas verticales son las líneas que nos separan las proporciones faciales, los tercios faciales del paciente. El primer tercio se marca desde el inicio del cabello hasta la línea interciliar. Luego, a partir de ahí hasta el subnasal tenemos el tercio medio facial y el tercio inferior va desde el subnasal hasta el mentón. En, en el análisis estético, en lo que más nos tenemos que detener es en el tercio inferior del rostro. Entonces, según los parámetros estéticos, desde la línea subnasal hasta el borde inferior del labio superior, debería de medir la mitad
de el último trazo del tercio inferior, que va desde el borde superior del labio inferior hasta el mentón. Ahora, ¿por qué es importante entonces el análisis de estas proporciones faciales y de estas líneas horizontales y verticales? Porque eso nos afecta la dimensión vertical del paciente. Esto nos determina cuando hay necesidad de un restablecimiento de dimensión vertical. Y también el soporte que nos dan los dientes a este nivel afecta la estética del paciente. ¿Ven cómo se ve el tercio inferior del rostro de esta paciente que ha perdido dientes? ¿Ven cómo son más marcadas las arrugas y las líneas de expresión? En cambio, cuando el paciente ya ha sido rehabilitado con su prótesis completa, cuando ya se ha restablecido la dimensión vertical adecuada, el soporte es diferente, ¿verdad? Y la estética también, ven como acá se ven menos arrugas, menos líneas de expresión, porque el paciente tiene un soporte adecuado en el tercio inferior del rostro. Ahora, ya vimos el análisis desde una vista frontal, pero también este análisis facial se hace desde el perfil del paciente. ¿Cómo nosotros ubicamos correctamente la cara del paciente para hacer este análisis? Pues nosotros nos tenemos que auxiliar del plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt está con una diferencia de 8 grados en cuanto al plano estético. Entonces, para nosotros saber que el paciente tiene el rostro correctamente ubicado, este plano de Frankfurt debe estar paralelo al piso. Bueno, para hacer el análisis del perfil del paciente, entonces nosotros trazamos dos líneas. La primera va a ir desde la glabela hasta el subnasal y la segunda línea del subnasal hasta el mentón. Entre estas líneas se va a describir un ángulo. Y la literatura habla, cuando este ángulo mide alrededor de 170 grados, el perfil del paciente es un perfil recto, un perfil normal. Ahora, ¿qué pasa en un paciente clase 2? El perfil va a ser entonces convexo. Ven que el trazo de las líneas nos da este perfil convexo. Y el ángulo entre las líneas entonces será menor a 170 grados. Y en los pacientes clase 3, en los que tenemos un perfil cóncavo, las líneas van a tener un ángulo mayor a 180 grados. O sea, cuando hay duda en cuanto al perfil del paciente, hacemos los trazos y así nosotros podemos determinar cuál es el perfil de ese paciente. Luego también en esta fotografía o en esta vista desde el perfil, es importante considerar la línea E, la línea estética. Esta se traza desde la punta de la nariz hasta el mentón y se considera estética cuando la distancia del labio superior hasta esta línea E es de 4 milímetros y la distancia del labio inferior a el trazo de la línea E es de 2 milímetros. Esto es lo que la literatura nos dice, ¿verdad?
pero en realidad el perfil del paciente va a conservar estos parámetros estéticos cuando los labios estén dentro de esta línea E, ¿verdad? Pues puede ser que el labio inferior únicamente esté a 1 milímetro de distancia o esté en contacto con la línea E, pero la estética siempre se va a respetar, ¿verdad? Ya cuando los labios sobrepasan esta línea E, ya entonces sí la estética se ve afectada. Luego también podemos hacer un análisis del ángulo nasolabial. Trazamos una línea en el subnasal y otra línea desde el subnasal hasta el mentón. Y entonces estas líneas nos van a describir un ángulo que en los hombres debería de ser entre 90 y 95 grados y en las mujeres entre 100 y 105 grados. Bueno, este análisis de perfil es importante para nosotros saber cuál es el soporte que tienen que dar los dientes anterosuperiores y anteroinferiores a ese labio, ¿verdad? Y a ese tercio inferior del rostro. Ese soporte en los dientes o en las restauraciones que hagamos a nivel de los incisivos va a ser respetado cuando nosotros conservamos la anatomía que tiene el tercio medio y el tercio cervical de los dientes. Si ven que la superficie vestibular de los incisivos no es recta. Ustedes recuerdan que la superficie vestibular tiene 3 angulaciones, una en el tercio cervical, en el tercio medio y en el tercio incisal. Y que estas angulaciones me están describiendo una convexidad. Si nosotros no respetamos esta convexidad, el soporte del labio va a ser incorrecto. De ahí podemos hacer que el labio sobrepase la línea E o cambiar el ángulo nasolabial del paciente y entonces afectamos, ¿verdad?, la estética. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el análisis dentolabial. El análisis en relación al soporte labial que dan los dientes. Perdón, acá en esta imagen. Lo que les quiero describir es que este análisis dentolabial se debe de hacer también como con el labio en movimiento. Y esto se hace a través de la sonrisa. Es importante que nosotros podamos captar, esto también lo van a ver en la clase de diseño de sonrisa. Para realizar un diseño de sonrisa, nosotros necesitamos una fotografía de la sonrisa del paciente. Y esa sonrisa debe de ser una sonrisa natural para nosotros ver el verdadero movimiento del labio durante la función. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si la sonrisa del paciente es natural o no? Ven cómo acá la musculatura periorbicular está bien marcada porque la contracción de estos músculos provocan la elevación de las comisuras. Y de esa forma nosotros vemos que se nota un poco más como las marcas abajo de los ojos, ¿verdad? Porque cuando esta musculatura se contrae, la sonrisa es auténtica, ¿verdad? Y los ojos se ven como más pequeños, las líneas más marcadas, y de esta forma podemos saber que la sonrisa es natural. Ven cómo acá esta es una sonrisa de pose, digamos, ¿verdad? En donde nosotros no vemos líneas marcadas ni ojos pequeños. Entonces, la sonrisa de esta paciente no es la natural. Y sí, nosotros necesitamos conocerla para hacer un buen análisis dentolabial.
Luego, también no solo el movimiento del labio durante la sonrisa, sino que también cuando el paciente habla. Por eso, en la conversación con este paciente es necesario detenernos a ver todas estas estructuras, no solo internas, sino que también externas. Porque lo que sucede es que cuando hay una restauración o hay una malposición dental, el paciente siente como ese estorbo, digamos. Y lo que hace para tratar de articular bien las palabras o de sonreír de forma más natural es desviar el labio. Pues muchas veces estos no son problemas neurológicos, sino que son problemas de un aprendizaje que el paciente ha tenido para desviar esas malposiciones o esas restauraciones defectuosas y poder cumplir las funciones del sistema estomatognático correctamente, poder hablar bien, poder masticar bien. Entonces, cuando nosotros veamos una desviación en los labios del paciente, no nada más nos centremos en un problema neurológico, ¿verdad? Sino que también ya cuando lleguemos al análisis intraoral, observemos, ¿verdad?, cómo está la posición de los dientes o las restauraciones a nivel anterior. Entonces, para hacer este análisis dentolabial, lo más recomendable es hacerlo a través de video. Déjenme ver acá. Así. Pedirle al paciente que hable, ¿verdad? Durante la cita y grabarlo, ¿verdad?, para poder ver bien realmente cómo funciona en conjunto. Ven cómo la paciente desvía el labio, ¿verdad?, hacia la derecha. Pero esto es algo que en la primera cita pueda que nosotros lo perdamos, ¿verdad?, por estar poniendo más atención en lo que el paciente nos está diciendo. Pero si nosotros tenemos una grabación, luego cuando nos detengamos a hacer el análisis detallado, ¿verdad?, el análisis facial del paciente, en un video sí nosotros podemos lograr determinarlo, ¿verdad? Y ya si en el análisis intraoral se nos pasó por alto, pues tenemos los modelos para poder ya detenernos en qué es lo que está pasando en el paciente. ¿Verdad? Si esto es causa de una restauración, de una malposición, o si podemos pensar en un problema neurológico. Dentro de este análisis también tenemos que ver la exposición del diente en reposo. Se le pide al paciente también que tenga los labios en reposo. Y en esta condición los labios van a estar levemente separados. Entonces, ven cómo acá tenemos una exposición natural del diente, ¿verdad? Y dentro de los parámetros estéticos, el paciente puede mostrar de 1 a 5 milímetros sus incisivos superiores. Conforme la edad avanza, la cantidad de incisivos superiores visibles es menor y la cantidad de incisivos inferiores expuestos va a ser mayor. ¿Ven? Esto se debe a que los dientes sufren un proceso de atrición, ¿verdad?, que es fisiológico. Y también la musculatura perioral va perdiendo tonicidad. Entonces, los labios van bajando y van ocultando los incisivos superiores y exponiendo más los inferiores. Y el desgaste fisiológico que también presentan los dientes va permitiendo que esto sea naturalmente así. Esto es algo que hay que analizarlo, ¿verdad? Porque hay que considerar la edad del paciente y también cuáles son las expectativas del paciente, ¿verdad? Si el paciente, pues, es algo que quiere recuperar,
¿verdad? O es algo que debemos de respetar por la edad del paciente para que esa restauración pues se vea natural. Y también, ¿verdad? Cuando esta condición la vemos en un paciente joven, pues ya sabemos que ahí pasa algo, ¿verdad? Y posiblemente es que el paciente tenga una condición de bruxismo severo. Entonces, acá vemos el labio en reposo, ¿verdad? Y 1 milímetro de exposición de los incisivos superiores. Y ven cómo en la restauración logramos nosotros llegar a esa condición estética del paciente y cómo la sonrisa cambia. Y se recupera, ¿verdad? Esa juventud en la sonrisa. Luego, el borde incisal. El borde incisal, ¿verdad? Es esa curva incisiva que en realidad es convexa. Y esta puede ser sin contacto, en donde ustedes ven que el borde incisal no tiene contacto con el labio inferior, puede estar en contacto o puede estar cubierta por el labio inferior. Esa curva incisiva también puede ser plana y esto se debe al desgaste de los dientes. Ven acá como caninos laterales y centrales se ven a un mismo nivel, su borde incisal. Entonces, esto es lo que provoca esa curva incisiva plana. O puede ser inversa. Ya ven acá que está invertida a cómo va la descripción de, el borde, del borde superior del labio inferior del paciente. Este borde incisal debería de seguir el labio inferior del paciente. Acá también el borde incisal se analiza desde el perfil del paciente. Y lo que tenemos que ver es que los dientes deben de quedar por dentro del bermellón del labio inferior. Miren acá cómo no se ha respetado la convexidad de la superficie vestibular de los dientes. Los dientes están también vestibularizados y esto llega a quebrantar esa estética en el paciente. Cuando la posición de los dientes recupera la normalidad, vemos cómo quedan por dentro del borde bermellón y el perfil recupera esos parámetros estéticos. Otra condición que hay que también analizar es la línea de la sonrisa, que se refiere a la altura del labio superior en relación a los incisivos centrales superiores y a los tejidos gingivales. Entonces podemos tener una línea de la sonrisa baja cuando únicamente el paciente muestra diente al sonreír, media, cuando además de mostrar diente, también son visibles las papilas interdentales, o una sonrisa alta cuando el paciente muestra diente y también parte del tejido gingival. Esto es importante para nosotros determinar la línea de terminado que vamos a utilizar en estas restauraciones, qué tipo de material restaurador vamos a utilizar y poner más atención en alteraciones gingivales que el paciente pueda tener. Ven acá cómo debido a una recesión gingival, este canino queda muy, muy largo. Si este paciente tiene una línea de la sonrisa baja o media, esto no puede ser tan prioritario. Pero si este paciente tuviera una línea de la sonrisa alta, por supuesto que esto va a venir a quebrantar la estética.
Entonces, todas estas condiciones las podemos considerar dependiendo de la línea de la sonrisa que tenga el paciente. La anchura de la sonrisa también va a determinar el tipo de preparación dental que se va a hacer y también es importante en algunos tratamientos como por ejemplo el clareamiento dental. Generalmente el clareamiento dental se hace desde primer premolar hasta primer premolar. Pero ven acá cómo este paciente, ay, perdón, este paciente al sonreír, ¿verdad? Solo muestra dientes anteriores, caninos e incisivos. Esta paciente muestra hasta primer, segundo premolar. Pero ven esta paciente que muestra hasta primeros molares. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar cuánto diente se muestra durante la sonrisa. Luego también el pasillo labial, ¿verdad? Que es la distancia desde la superficie vestibular de los dientes hasta las comisuras. Acá nosotros tenemos un pasillo labial normal. Hay una zona oscura que se ve, es normal, para que no tenga esa condición de boca llena, ¿verdad? Como aquí el pasillo labial es ancho, puede que estos dientes estén demasiado palatinizados o lingualizados. Y como aquí el pasillo labial está ausente y toda la boca se ve llena por los dientes, ¿verdad? Y cómo esto quebranta la estética de la sonrisa. Luego la línea interincisiva frente a la línea media, esto ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Que existe un límite de 4 milímetros en donde podemos tener desviación de la línea interincisiva y se va a considerar todavía estético. También puede haber dudas cuando hemos perdido dientes anteriores de dónde debe de ubicarse esa línea media, porque tal vez el paciente también tenga una desviación nasal y entonces ya ahí nos perdemos, ¿verdad? Pero recuerden que tenemos la papila incisiva y la línea media tiene que coincidir con la papila incisiva. Dentro de la estética también hay que hacer un análisis fonético, porque esto va a determinar la adecuada posición de los dientes respecto a los labios y a la lengua. Si el diente también tiene un tamaño adecuado, si la longitud de esos incisivos es muy grande o esos incisivos han quedado muy cortos, muchos sonidos no se van a poder pronunciar bien, porque tenemos que dar cierta articulación con los labios y la lengua se tiene que ubicar en diferentes posiciones, contactando con dientes o quedando mínimamente separado de dientes para poder nosotros producir ciertos fonemas. Entonces, el análisis fonético también nos ayuda a determinar si la posición y el tamaño de los dientes es el adecuado y si el restablecimiento de la dimensión vertical también ha sido el correcto. Y este es como un cuadro resumen, ¿verdad? Que hay algunos sonidos, como por ejemplo el de la letra M, que nos ayudan a determinar la longitud de los incisivos, la adecuación del restablecimiento de dimensión vertical, la letra E, también la longitud de incisivos, la letra F y B, además el perfil de estos incisivos, la letra S, la posición de los dientes y la dimensión vertical. Entonces nos podemos auxiliar de la pronunciación de palabras para nosotros estar seguros de la adecuación de nuestra meditación. En el análisis dental se trata de restablecer la forma y el contorno de los dientes
para conseguir función y estética. Alguna literatura habla, ¿verdad?, que la forma de los dientes coincide con la personalidad del paciente o el sexo del paciente. Pero en realidad los últimos estudios han demostrado que no hay mucha relación en cuanto al temperamento del paciente y muchos pacientes tienen como una combinación de diferentes formas. Hay dientes que son triangulares, dientes ovalados, dientes rectangulares o cuadrados, pero en muchos pacientes hay una combinación, ¿verdad?, de estas formas. Entonces, dentro del análisis dental podemos auxiliarnos de la proporción áurea, que también es conocida como proporción divina o regla dorada. Esta proporción dorada no se utiliza específicamente para odontología, sino que esta proporción dorada está en muchas otras áreas, ¿verdad? La utilizan arquitectos, escultores, pintores. Entonces, en 1973, el doctor Lombardi la propone para el uso en odontología, pero fue hasta 1978 en donde el doctor Levin como que le da forma, ¿verdad?, cómo se tiene que aplicar en la odontología. Entonces, la proporción áurea es una fórmula matemática que determina armonía entre las proporciones de cualquier figura, incluyendo los dientes. Entonces, una fórmula matemática que se basa en el valor pi de 1.618, que es lo que se tendría que ver el incisivo central. El lateral solo 1 da de este valor y el punto 68 el canino, porque ven que los caninos solo muestran la cara mesial, nosotros no logramos ver la cara distal. Entonces, el doctor Levy creó este gradiente de Levy, que son como tablitas, ¿no?, estas que ustedes ven acá, en donde esa fórmula matemática ya está establecida. Entonces hay diferentes tablitas de estas en donde se considera el ancho del incisivo central, desde un ancho de 7 milímetros hasta 10 milímetros. Y en relación a estos anchos se va dando la proporción del 1 y del punto 618 para los incisivos laterales, canino, hasta el primer premolar. Entonces nosotros solo tendríamos que medir el ancho del incisivo central, buscar la tablita que corresponde y sobreponerla, ¿verdad?, en los modelos para nosotros saber que tenemos el ancho natural de un diente. También existe otros instrumentos como la sonda de proporciones de Chu. Esta es una reglita que la tiene la casa Hugh Freedy, en donde en un extremo hay como una T y en el otro extremo es totalmente vertical. Entonces, un extremo tiene diferentes colores: azul, amarillo, rojo, negro, y lo que nos va indicando el ancho de los dientes. O sea, aquí está cómo se aplica, ¿verdad? Medimos el ancho del incisivo central, sabemos que corresponde a las líneas rojas, entonces la altura de ese incisivo debe de llegar hasta la línea roja vertical. Entonces nosotros posicionamos, ¿verdad?, el borde incisal y así ya sabemos la altura que debería de tener ese incisivo. Y esta parte vertical se utiliza cuando hay malposiciones dentarias, ¿verdad? Acá es difícil colocar la parte T de la sonda de Chu
porque el central está sobre la superficie vestibular. Entonces nosotros tenemos esta parte recta, ¿verdad? Plana, en donde la medición la podemos hacer desde Palatino. Ahora, la proporción dorada y la regla y esta sonda de Chu se ha visto que no es aplicable a todos los casos. Entonces, para sacar esa proporción entre el ancho y el largo del diente, podemos nosotros valernos de una simple regla de 3, en donde sabemos que el ancho del incisivo corresponde al 80% de su altura. Entonces, si hemos perdido el borde incisal de un diente por fractura, por abrasión, por atrición y necesitamos recuperarlo y no tenemos otros dientes de referencia, conservamos nosotros el ancho del diente y ya sabemos que la altura, ¿verdad? Va a ser un 100% de ese 80% que es la longitud de su ancho. Entonces, hacemos la regla de 3 y ahí nosotros podemos determinar qué tanto tenemos que alargar ese incisivo. También hay que nosotros ver los puntos de contacto. Ustedes saben que los dientes no tienen puntos de contacto, sino que son áreas de contacto. Acá lo podemos ver bien. Pero el punto de contacto se refiere a esa posición más incisal del área de contacto. Entonces, estos puntos de contacto van como aumentando hacia cervical según el diente se va alejando de la línea media. Ven cómo acá el punto de contacto está más bajo, entre el central y el lateral es más alto y todavía mucho más alto entre el lateral y el canino. Y estos puntos de contacto también van a determinar la posición de la papila incisal de los dientes. Ahora, el análisis, ya vimos parte de parámetros estéticos en el análisis dental, ahora nos vamos al análisis gingival. Según la línea de la sonrisa, ¿verdad? Del paciente, el contorno gingival va a tener mayor o menor relevancia. Si hay una línea de la sonrisa alta, tenemos que como esmerarnos más en un paralelismo correcto de los cénits, de las papilas interdentales, para dar naturalidad a esa sonrisa. En cuanto a la papila gingival, tenemos que considerar que esta también va a depender de la forma de los dientes. Ven cómo estos dientes se ven más cuadrados y estos más triangulares. Y como en los dientes cuadrados la papila gingival es más corta y en los dientes triangulares es más larga. Luego, en este análisis gingival, no nada más vamos a ver intraoralmente al paciente, sino que nos tenemos que apoyar de las radiografías, porque hay una consideración muy importante en cuanto a la distancia que hay desde el área de contacto de los dientes hasta la cresta ósea. Esta distancia debería de ser menor o igual a 5 milímetros. Si la distancia es mayor, si la cresta ósea está más baja, entonces la papila gingival no va a lograr cubrir la tronera y entonces se van a ver espacios oscuros acá. Luego ese contorno gingival, ¿verdad? Puede tener un patrón sinuoso, ven aquí como el lateral está más arriba o un patrón recto. Y este contorno gingival sí afecta mucho la estética del paciente y mucho más si el paciente tiene sonrisa empática.
Dentro del análisis gingival también hay que considerar la inclinación axial que tienen los dientes. Los dientes anteriores tienen una inclinación mesial y apicalmente la inclinación es hacia distal. Entonces ven que el cenit del paciente, es decir, el punto más alto de la encía, no coincide con la mitad del diente, sino que está más distalizado. Y esa distalización va siendo más grande en cuanto más se aleja el diente de la línea media. Bueno, entonces ya finalizando, ¿verdad? Era lo que yo les mencionaba, que todos estos son parámetros que es importante respetarlos para que una sonrisa sea considerada estética. Pero también hay condiciones individuales del paciente que se pueden llegar a respetar. Entonces, vean acá, como acá nosotros vemos unos dientes que respetan estética a pesar que este incisivo lateral tiene un patrón gingival recto. Sin embargo, no rompe, ¿verdad? Esa simetría no rompe la armonía. En cambio, acá vemos como hay un desequilibrio en cuanto a la posición de los dientes y es más notorio la condición de la línea media incisal más que esa asimetría o el patrón sinuoso que está a nivel gingival. Entonces, hay una regla que dice, voy a pasar acá. Ajá, entonces esta regla que dice que entre más cercana está la alteración a la línea media, entonces se requiere más simetría. Vimos cómo estaba más afectado, ¿verdad? Esa línea media interincisiva que la condición gingival del incisivo lateral que está más distalizado. Entonces, es algo también que nos puede ayudar a poder determinar qué es lo que en realidad necesitamos corregir. Entonces, hay un límite de asimetría que es aceptable porque todavía se respeta esas condiciones de armonía dentro de la sonrisa. Entonces, esta armonía se logra cuando hay igualdad, tanto en la forma como en el color y la posición de los dientes. Por eso son las características que nosotros analizamos durante un análisis estético en el paciente. Y importante respetar, ¿verdad?, la singularidad de cada paciente. Hay pacientes que pueden, por ejemplo, presentar diastemas y ese diastema no es algo que al paciente le moleste, ¿verdad? Incluso al paciente le puede llegar a gustar. Si nosotros durante la primera cita no logramos determinar esto, para nosotros eso puede ser una condición antiestética. Y en unas carillas, en una corona, cerrarlo, ¿verdad? Y cuando el paciente lo vea, pues no va a ser de su agrado. Entonces, ya van a ver ustedes que en el diseño de sonrisa, y en realidad esto se debería de hacer en toda rehabilitación oral extensa, apoyarnos de un encerado, porque en el encerado el paciente puede ver cuál es la finalidad y cómo quedará su restauración antes de nosotros empezar a desgastar dientes. Incluso, ¿verdad? Estos encerados nos pueden ayudar para colocar un mock-up en la boca del paciente. Estos mock-ups se dejan por algún periodo de tiempo y el paciente puede probar, ¿verdad?, como el diseño de esas restauraciones. Puede ir a su casa, que la familia lo vea y luego regresar
¿verdad? Para contarnos su impresión, las cosas que le gustan, que no le gustan. Y todavía estamos en un periodo en el que el moco puede ser alterado y no ya cuando las restauraciones están cementadas. Entonces, este análisis estético nos ayuda a que el resultado tenga éxito, no nada más funcional, ¿verdad? Sino que también en la aceptación que el paciente va a tener de ese tratamiento. Bueno, acá también les voy a dejar alguna de la bibliografía en la que me basé para poder hacerles un resumen de los parámetros estéticos, porque hay muchísimos parámetros, pero yo traté como de centrarme en los más importantes. Y también hay un test que no sé si lo han escuchado, que es el de la, la valoración de la estética rosada y de la estética blanca, en donde en este test se han dado unos valores a estos parámetros que yo les he mencionado y así nosotros también podemos determinar cómo esa restauración o ese diente está afectando la estética del paciente. Entonces, pues si no lo han escuchado, pues para dejarles ahí la inquietud y que puedan buscar ustedes más papers en donde puedan conocer más y pienso que les puede también ayudar para hacer estos análisis estéticos en los pacientes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, perdón que me pasé un poquito de la hora, pero vamos a tratar de en todas las clases estar respetando la hora, ¿verdad? De inicio y de finalización para tampoco no afectarles en su descanso. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos quedamos acá. Vamos a estar en comunicación en el chat de WhatsApp por cualquier pregunta que pueda surgir y los esperamos el día de mañana, siempre a las 6:30, pues para continuar con nuestras clases del diplomado. Feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, doctora. Feliz noche.